Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Lamento el retraso, sé que os dije que iba a venir a mitad de enero, pero me surgieron unas complicaciones y no pude subir vídeo hasta hoy. Os doy la bienvenida a lo que sería la segunda temporada y vamos a comenzar con el tema de los Oumuamuas. Y vosotros os preguntaréis, ¿pero por qué has elegido este tema, no? Yo creo que es importante hablar de este tema porque están, yo creo que hablando cosas que no son ciertas sobre este objeto. Para quien no lo conozca, es un objeto que se supone que viene de otro sistema estelar y que es el primero que nos visita. Y bueno, la cuestión del asunto es que hay una corriente de pensamiento que está diciendo que en realidad es una sonda con una vela solar mandada por una civilización extraterrestre para controlar a la Tierra, ¿no? Es una sonda alienígena con una vela solar totalmente operacional. Dicen algunos, otros dicen que no, que ya está obsoleta y que simplemente sigue la trayectoria que algún día le programaron. Para buscar la verdad en este tema, al igual que muchos otros, lo primero que tenemos que hacer es empezar a hacernos las preguntas correctas. Y la primera pregunta es, ¿de dónde sale esta corriente de pensamiento, no? Porque todo tiene un origen, y ahí es donde vamos a empezar. Resulta que todo esto comenzó por un artículo por parte de dos doctores de ciencia en Harvard, debido a las particulares y únicas características que tiene este cuerpo celeste. A todo esto hay que sumarle que se ha alimentado esta idea muchísimo por todos los medios de comunicación que se dedican a vivir de la prensa amarillista, la conspiración, todo este tipo de cosas, ¿no? Toda esta gente que ya vive de ello y le da igual mentiros, os dicen mentiras a la cara, son gente que son grandes y aún así os mienten y se están alimentando de todo esto y está alimentando la pelota de la sonda alienígena. ¿Quiénes son estos científicos y qué artículo fue? He encontrado el artículo, pero primero vamos a decir quiénes son. Ellos son Avi Loeb y Samuel Bialy. Los dos son científicos de la Universidad de Harvard. Avi Loeb, o Abraham Loeb, por lo que yo sé, es un profesor de astronomía que está allí, que a veces, no sé si es asistente, porque he leído que es profesor asistente, pero aún así sigue trabajando en otras cosas, es investigador. Y además este señor es el director del Instituto de Teoría y Computación de Harvard. Luego tenemos por otro lado a Samuel Bialy, que es becario postdoctoral en el Instituto de Teoría y Computación de la Universidad de Harvard, del cual es director Avi Loeb. Entonces llegamos a la conclusión de que es un trabajo entre colegas, ¿no? De esta asociación, de este apartado de Harvard, que sería el Instituto de Teoría y Computación. ¿Qué es lo que pone exactamente el artículo? Pues vamos a verlo. Aquí tenemos el artículo en español, lo tenemos también en inglés nativo, ¿no? Como lo escribieron ellos, pero vamos a leer el español. Yo he visto que hay algún par de fallos en la traducción de Google, pero lo que vamos a hacer ahora es leerlo así de carrerilla casi y luego vamos a explicar qué es lo que pone aquí porque es un poco complicado de entender, ¿no? El nombre sí os lo voy a decir del artículo en inglés. Could solar radiation pressure explain Oumuamua's peculiar acceleration? Luego lo tendríamos en español, que sería ¿podría la presión de la radiación solar explicar la peculiar aceleración de Oumuamua? A continuación vemos los créditos. Samuel Bialy, Abraham Loeb, publicado en 2018, el 12 de noviembre, el copyright. Y vemos que es en la revista de Astrophysical Journal Letters, que es el volumen 868 y el número 1. Vale. Esto es lo que sería el resumen. Aquí dice, Oumuamua, luego tiene el nombre que se le ha dado técnico, es el primer objeto de origen interestelar observado en el Sistema Solar. Recientemente, Micheli et al., que significa como Micheli y otros, informó que Oumuamua mostró desviaciones de una órbita kepleriana en una alta significación estadística. La trayectoria observada se explica mejor por un exceso de la aceleración radial. Aquí tenéis la fórmula para quien entendáis, donde r es la distancia de Oumuamua al Sol. Tal aceleración se espera naturalmente para los cometas impulsados por el material que se evapora. Sin embargo, estudios observacionales y teóricos recientes implican que Oumuamua no es un cometa activo. Exploramos la posibilidad de que el exceso de aceleración se deba a la presión de la radiación solar. La relación de masa a área requerida
para esto que están diciendo ellos, sería de 0,1 gramo por centímetro cuadrado. Para una hoja delgada, o sea, más o menos diciendo que una hoja de papel requiere un espesor de 0,3 a 0,9 milímetros para llegar a hacer esto. Y luego dice que encontramos que, aunque extremadamente delgado, un objeto de este tipo sobrevivirá a los viajes interestelares en distancias galácticas de 5 kiloparsecs, resistiendo las colisiones de los granos de gas y polvo, así como las tensiones de la rotación y las fuerzas de marea. Discutimos los posibles orígenes de tal objeto. Nuestros resultados generales se aplican a cualquier sonda de luz diseñada para viajes interestelares. Bien, esto es lo que ponen ellos y permitidme que lea, porque hay mucha gente que dice pero es que tú lees, claro que leo los guiones que yo me preparo, para que no se me escape ningún dato. En otras palabras, lo que ellos han puesto lo tengo aquí traducido al lenguaje coloquial. Aquí dice: Oumuamua es el primer objeto interestelar visto en el sistema solar. Hasta ahí puedo estar de acuerdo o no. No sé si es el primer objeto que han visto o es el que nos dicen que han visto. Vale, pasamos al siguiente punto. Dice: reportes recientes muestran desviaciones en la órbita del objeto estadísticamente significantes. Tener en cuenta la palabra estadísticamente, porque esto indica que se sale de lo que es la estadística, pero hay gente que se sale de la estadística y puede estar dentro de ella, por decirlo así. No sé cómo explicarme, es como que es una pequeña desviación, pero tampoco es algo tan tremendo, no es que esté este objeto derrapando por el espacio ni haciendo cosas raras, simplemente se ha desviado un poquito estadísticamente. Vale. La trayectoria de la desviación observada se explica por un exceso de la aceleración radial. Ellos dicen que se ha salido porque ha tenido, al pasar por al lado de nuestra estrella, del Sol, una aceleración anómala. ¿Vale? Luego dice: esa aceleración es típica de los cometas, ya que son impulsados por los gases que expulsa a presión de su interior. Cuando pasa por al lado del Sol se calienta y sublima. Pero, sin embargo, estudios observacionales y teóricos, que no tiene por qué ser así, recientes señalan a que Oumuamua es un cometa extinto o que ya está inactivo o a punto de hacerlo. Esto significaría que no puede acelerar por este calentón del Sol que hace que expulse los gases. No tiene gases para expulsar, entonces está inactivo. Eso dicen. Es teórico. Luego, los científicos, aceptando la teoría, aceptan una cosa que es teórica, de que no está activo, aceptan que no es un cometa activo, intentaron explicar su aceleración gracias a la presión ejercida por la radiación solar. Han dicho que si no es porque sublima gases, es porque el Sol aprieta tanto con su radiación que lo hace acelerar. Pero, ¿qué pasa? Que no encajó aquello que ellos pensaron y buscaron la manera de hacerlo encajar, que es lo que a mí me parece, es mi opinión, quizá me equivoco. Para que este objeto fuera acelerado por la presión de la radiación solar, calcularon que la relación de la masa por el área que tendría que ser de 0,1 gramo por centímetro cuadrado. Entonces, si hay 0,1 gramo en un centímetro cuadrado, el Sol sería capaz de impulsarlo. Buscaron algo, desde mi punto de vista, que se adaptara, a esta idea que ellos han tenido, como podría ser una hoja de papel, la cual tendría que tener un espesor, como ya han dicho, de 0,3 a 0,9 milímetros, en un área de un centímetro cuadrado para cumplir con esta relación por masa que están pidiendo, ¿no? Perdón, con esta relación de masa por área que están pidiendo, disculpadme. Esto encaja bastante bien con las velas solares. Además, según dice la Agencia Espacial Europea, las últimas velas solares de nueva generación, las de segunda generación, pueden llegar a tener desde 1 hasta 5 gramos por metro cuadrado, por lo que, bueno, podría encajar bastante bien, ¿no? Después de todo lo que han dicho, añaden que un objeto tan fino como el nombrado podría aguantar las colisiones de los granos de gas y polvo cósmico, además de las tensiones debidas a la rotación y las fuerzas de marea, es decir, todas las fuerzas del universo, en un viaje aproximadamente de 5 kiloparsec. Claro, a ti te dicen 5 kiloparsec y tú dices, mira, aguanta 5 kiloparsecs. ¿Sabéis lo que son 5 kiloparsecs? Yo no lo sabía, en realidad lo he tenido que mirar, son 16.000 años luz. ¿Vosotros pensáis que un papelito enorme puede aguantar 16.000 años luz de viaje? A mí realmente me parece un poco, no sé, increíble, ¿no? Hay demasiadas cosas por ahí fuera como para pensar que podemos controlarlas todas y que esto puede estar ahí desde hace miles de millones de años dando vueltas, ¿no? Y aún está con la vela perfecta. Bueno,
Y después de todo esto, por último, dan a entender que después de discutir todas las posibilidades que se les ocurrieron, que parece ser que no fueron muchas, llegaron a la conclusión de que tenía que ser eso, una vela solar impulsada por la radiación del Sol que mandó una civilización alienígena hace muchísimo tiempo. Bueno, después de haber visto todo esto, llegamos a la parte que podríamos llamar observaciones, cuestiones y nuevos datos, porque también os voy a dar nuevos datos sobre el cometa para que veáis, sobre el objeto, porque no sabemos realmente qué es. O sea, observaciones, cuestiones y nuevos datos. Empezamos por lo que serían observaciones. A mí me parece que estos científicos están dogmatizados por sus conocimientos y dan casi por seguro una teoría construida sobre arenas movedizas. Como ya hemos visto antes, sus cálculos y sus, no sé cómo decir, sus teorías están basadas en otras teorías. Entonces realmente, chicos, no podemos dar por cierto esto. ¿O es que acaso tienen que tener todos los planetas del universo velas solares? ¿Tienen que tener todos los planetas esta tecnología? Porque a mí me parece que no tiene por qué ser un estándar obligatoriamente, sino que puede ser una cosa única de nuestro planeta. Y no habría de qué avergonzarse tampoco, o sea, no pasa nada. Es así, el mundo es muy grande, a lo mejor tienen una tecnología que ni llegamos a comprender. Viendo todos los datos, la verdad es que se me ha ocurrido una idea que nadie ha hablado de esto. Pero podría ser. La teoría del cometa extinto. Si realmente Oumuamua fuese un cometa extinto, ¿habéis pensado la relevancia que tendría que haber tenido en nuestro sistema solar? Porque esto significaría que este cometa venía desde otra estrella. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Pues que en su interior, al haber agua y al haber calor, lo que está transportando también son bacterias, material genético que se podría haber esparcido encima de los planetas o algunos fragmentos haber caído y haber intervenido en la creación de la vida. ¿Habéis pensado en esto? O sea, realmente Oumuamua puede ser algo muy importante. No tiene por qué ser expresamente una nave alienígena, puede ser algo mejor o algo que no conocemos. La cosa es que últimamente, concretamente el 31 de enero de este año, se han sacado nuevos estudios a la luz sobre Oumuamua. Concretamente, y permitidme que os lea, Zdeněk Šećanina, famoso por haber trabajado 40 años en el campo de los meteoritos, cometas y polvo interestelar, del Laboratorio de Propulsión a Reacción JPL de la NASA, publicó en archive.org, luego todo esto, los links os lo voy a poner bajo, todo, un estudio en el que sugiere que Oumuamua está formado de los restos de un cometa interestelar que se rompió antes de llegar a cabo su trayectoria más cercana al Sol, o lo que algunos llaman, bueno, como se llama coloquialmente, generalmente, perihelio, dejando atrás un rastro rocoso que acabó dando forma a un conglomerado en forma de cigarro. Esta es otra posibilidad, que al pasar cerca de de esta estrella, pues se rompiera, ¿no? Luego hay que decir que para este estudio que ha sacado este hombre, se basó en otra investigación anterior que también el conocido astrónomo John E. Bortle, quien indicaba cómo los cometas débiles en órbitas casi parabólicas que se acercan al Sol probablemente se desintegran repentinamente poco antes de llegar a su perihelio. Según Zdeněk Šećanina, un fragmento considerable de estos objetos podría quedar atrás y este fragmento, según él, podría tratarse de, y esto son palabras textuales suyas, un agregado desvolatilizado de granos de polvo sueltos que pueden tener una forma exótica, propiedades de rotación peculiares y una porosidad extremadamente alta, todos adquiridos en el curso del evento de desintegración. Aunque parece convincente la teoría de este señor y pese a todo su esfuerzo en elaborar este estudio que os estoy mostrando, ¿no? La idea propuesta por él no es del todo aceptada por la comunidad científica, ya que si Oumuamua incluyera materiales volátiles, es decir, agua, dióxido de carbono, metano, amoníaco, etc., como un cometa, pues habría experimentado desgasificación cuando se acercaba a nuestro Sol, y dado que no se ha visto ninguna estela o coma, pues no se puede asegurar al 100%, ¿no?, esta teoría. Y bueno, amigos, llegados a este punto, me gustaría
haceros una pregunta para que recapacitéis, ¿no? Para que penséis, para que deduzcáis vosotros mismos qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que parece que no quieren que hagáis, ¿no? El pensar por vosotros mismos. ¿Y si realmente no es ninguna de las posibilidades antes nombradas y los motivos de su comportamiento están totalmente fuera del alcance de nuestra imaginación? ¿Os habéis dado cuenta lo grande que es el universo y la cantidad de cosas que no sabemos? Las leyes de la física no son algo que son completamente inamovibles, no son una roca de la cual nos podemos fiar al 100%, ya que hay lugares en el universo, incluso en nuestro propio planeta, donde todas esas leyes desaparecen por completo. Es como si no tuviesen valor, ya que hay paradojas que están en su lugar, ocupando lo que serían las normas del universo, ¿no? ¿Quién sabe si este objeto no es algo que se salta todo lo que nosotros conocemos, está muy lejos, no llegamos a verlo bien, ni siquiera podemos tocarlo? Tener en cuenta esto, amigos, porque el universo en realidad es súper misterioso, no tenemos ni idea, ¿no? Y la reflexión mía en este punto es eso, ¿no? Pensad que a lo mejor nunca podremos llegar a saber qué es lo que era. Yo sé que hay mucha gente, y no quiero faltar el respeto tampoco a los científicos, admiro su trabajo, la verdad es que yo me baso mucho en ellos, pero no es el 100% verdad todo lo que ellos han ido descubriendo, ¿no? A lo largo de los años. Bueno, llegados a este punto, la pregunta sería, ¿qué datos tenemos realmente sobre Oumuamua, ¿no? Así podríamos nosotros mismos sintetizar qué es lo que puede ser, hacernos una idea para tenerla en cuenta y no tampoco tomarlo como una verdad absoluta, ¿no? Pues lo primero que hay que decir o preguntarse es qué es lo que hace a los Oumuamuas tan especiales, o a Oumuamua tan especial. Bueno, lo primero que hay que decir es su atípica trayectoria, esa aceleración, ¿no? Y la falta de coma o esta cola, ¿no? Que se le suele ver a los cometas. Y aparte, que es el primer objeto interestelar que ha entrado en nuestro sistema solar. Hasta ahí, bien. Luego, la siguiente pregunta sería, ¿quién lo descubrió? ¿Sabéis quién lo descubrió? Pues vamos a verlo. Fue descubierto por Robert Verick el 19 de octubre de 2017 con observaciones hechas por el telescopio Pan-STARRS 1, cuando el objeto entraba a 0,2 unidades astronómicas, lo que son 30 millones de kilómetros de la Tierra. El telescopio estaba ubicado en el observatorio de Haleakala, a más de 3.000 metros de altura, donde tienen excelentes condiciones de observación astronómica. Es el primer observatorio de investigación astronómica establecido en Hawái, en Estados Unidos. De ahí proviene su nombre, Oumuamua. Fue elegido por el equipo de astrónomos que opera el telescopio Pan-STARRS. Oumuamua, vamos a hablar un poco de su nomenclatura. Es una palabra hawaiana que significa más o menos el primer mensajero distante, describiendo que este objeto es como un explorador o mensajero enviado desde el más antiguo pasado para llegar a la humanidad. Tener en cuenta que también el nombre ha influenciado un poco, ¿no? en que todo esto tenga un halo ancestral. Aunque técnicamente se le conoce como 1I/2017U1. Que fue el nombre puesto por la Unión Astronómica Internacional. Antes de seguir, me gustaría daros un dato curioso, ya que este 1I no se lo habían puesto a ningún otro objeto antes, ya que es el primer objeto que viene de un origen interestelar, de ahí la I, porque los otros cometas y asteroides están clasificados con una C y con una A. O sea que si queréis empezar a entender un poco estos códigos, daros cuenta de que la I es la primera vez que se pone, que nos hayan dicho, y significa interestelar. Sigamos. ¿De dónde proviene Oumuamua? Pues parece provenir aproximadamente de la dirección de la estrella Vega en la constelación de Lira, aunque no es seguro, ya que se desconoce cuánto tiempo el objeto ha estado flotando entre las estrellas en el disco galáctico, ¿no es verdad? ¿De qué está hecho y qué tamaño tiene? Esta es otra de las preguntas que tendríamos que hacernos. De momento, los astrónomos apuestan a que el material es rocoso, aunque se desconoce su auténtica composición. Asumiendo que es una roca con un albedo, para que no lo sepáis, es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja a la radiación que incide sobre ella,
del 10%, tiene un albedo del 10%, es decir, de la luz que recibe, refleja el 10%, tendría aproximadamente 160 metros de diámetro. Eso es lo que ellos calculan, que tendría aproximadamente ese diámetro, ¿no? Los espectros registrados por el telescopio William Herschel de 4,2 metros el 25 de octubre mostraron que el objeto tenía un aspecto al rojo como los objetos del cinturón de Kuiper. Esto es algo que me ha hecho pensar, porque si realmente comparte esta característica, ¿os habéis dado cuenta de que quizá Oumuamua no es de otro sistema solar, sino que es de nuestro sistema solar y que por eso tiene estas características? No lo doy por seguro ni mucho menos, ¿no? Pero tenedlo en cuenta, porque puede ser que haya salido de aquí y que haya llevado nuestro material a otros sitios, por decirlo así. Bueno, el nuestro ya no, pero el material que había aquí en origen, claro. Es algo también curioso, tenerlo en cuenta que puede ser que saliese de aquí. No se sabe. Luego vamos a llegar ya a lo que sería la conclusión final, ¿no? Oumuamua ha dejado ya nuestro sistema solar. Sea como sea, él ha seguido su rumbo, ¿no? Su ancestral y misteriosa ruta intergaláctica, haciendo vete a saber qué cometido en el universo, porque obviamente todo tiene un propósito desde mi punto de vista, ¿no? Ahí está y por algo será. Deciros que me gustaría que le diésemos la oportunidad a este objeto de saber qué es lo que es realmente, ¿no? Démosle la posibilidad de ser un objeto misterioso. Démosle esa posibilidad y démosnosla a nosotros, ya que nosotros somos los que caemos en la ignorancia de aceptar algo que no se sabe. No se sabe, amigos, realmente no se sabe. No podemos decir que es una nave alienígena. No lo podemos decir porque no hay pruebas de ello. Pero hay mucha gente que le interesa que penséis eso para sacaros el dinero. Así que tened en cuenta que esto es un misterio aún no resuelto. Todos los links de la información que os he dado la vais a encontrar aquí abajo. Espero que os haya gustado el programa, que os haya parecido interesante y como siempre nos volveremos a ver en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.